Simón, es él. Disculpen. Simón, es él. No hay tiempo para esto, Andrés. Es él. Simón, es el hombre que Juan dijo. Está aquí. Lo sé. ¿Puedo pedirles algo? Estoy enseñando a estas personas y aparentemente no me pueden escuchar. Si pudiera pararme en su bote, sería útil. No pueden escucharte, ¿eh? Sí, sí, por supuesto. Por favor, usa nuestro bote. Gracias. Necesito irme, lo siento. No tengo tiempo para esto hoy. Quédate solo un momento. Tengo algo para ti. ¿Para mí? Ah, tengo prisa. Sí, ya lo sé. Solo déjame un momento. Por favor. Simón, confía en mí, como yo confío en ti. Este hombre es el Mesías. Es bueno volver a verte, Andrés. Sí. Soy Jesús. Gracias por esto. Simón. Ahora arrojen la red para pescar. Un poco más allá. No tengo nada en su contra, maestro. Pero hicimos eso toda la noche. Y nada. De acuerdo. Si eso quieres. ¡Sujeta la red! ¡Sujétala! ¡Levántala! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Vamos! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡La red se está rompiendo! ¡Tiren, tiren! ¡Vamos! ¡Más fuerte! ¡Tiren, tiren! ¡Tiren arriba! ¡Eso es! ¡Con fuerza! ¡Levántenla! ¡Eso! ¡Tiren! ¡Más arriba! ¡Vamos! ¡Suéltenla! ¡Vamos! ¡Ahora se levanten! ¡Fuerza! ¡La red se rompe! ¡Vamos! ¡Levántala! ¡Vamos! Muy bien, eso es. Simón, te lo dije. ¡Te lo dije! ¡Te lo dije! Buenas tardes. ¿Cómo están? Ustedes sí entendieron el chiste de soy Jesús, gracias por eso, Simón. En la primera yo creo que tenían frío, por eso no se rieron tanto. Bueno, tengo el privilegio de poder compartir la palabra hoy, el último domingo de este año. Entonces quiero invitarte a que cierres tus ojos, vamos a orar. Tengo una palabra que Dios habló a mi corazón hace un tiempo y yo espero que así como mi corazón fue desafiado en ese momento, tú también puedas ser desafiado el día de hoy. Entonces, si estás dispuesto a recibir lo que Dios tiene para ti, levanta tu mano derecha y vamos a orar. Señor, gracias por este día, gracias por este tiempo, por el privilegio de estar en tu casa.
Señor, de compartir, de hacer iglesia. Y Dios, yo te quiero pedir en esta hora que tomes control de mis labios, que toda palabra que salga de mi boca sea dirigida por ti, Señor, y que cada persona que hoy viene con un corazón receptivo pueda recibir, Señor, lo que tú quieres hablarles y hacer en sus vidas hoy. En el nombre de Jesús, amén. ¿Cuántos de ustedes ya habían visto este episodio? Esta serie ha creado así un furor. Yo la verdad es que no la había visto, la empecé a ver, tampoco voy tan avanzada, pero hace tiempo vi justamente este episodio y después me quise ir a mi Biblia a leer. Dijo una amiga, primero voy a leer la Biblia y después voy a ver la serie para no confundirme. Entonces, quiero que me acompañes en tu Biblia a Lucas 5 del 1 al 11, porque aunque está muy emotivo y divertido el video, vamos a irnos a la palabra, porque en algunas cosas el video no le hace mucha justicia. Dice Lucas 5 del 1 al 11. Cierto día, mientras Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea, grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios. Jesús notó 2 barcas vacías en la orilla porque los pescadores las habían dejado mientras lavaban sus redes. Al subir a una de las barcas, Jesús le pidió a Simón, el dueño de la barca, que la empujara al agua. Luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba a las multitudes. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada. Pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca y pronto las 2 barcas estaban llenas de peces y a punto de hundirse. Cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: Señor, por favor, aléjate de mí, que soy un hombre pecador. Pues estaba muy asombrado por la cantidad de peces que habían sacado, al igual que los otros que estaban con él. Sus compañeros, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, también estaban asombrados. Jesús respondió a Simón: no tengas miedo, de ahora en adelante pescarás personas. Y en cuanto llegaron a tierra firme, dejaron todo y siguieron a Jesús. Si bien esta historia es conocida como la pesca milagrosa, cuando yo me puse a leer y a meditar en el pasaje, me di cuenta que había más de un milagro sucediendo. Si bien la pesca había sido milagrosa y había sido algo muy evidente de lo que Dios estaba haciendo, y de hecho me encanta cómo representa la expresión en el rostro de Jesús, ¿no? Cuando Pedro avienta la red y la hace como diciendo no está pasando nada, y Jesús, ¿no? Y empieza a suceder todo. Aparte de esta pesca, de la pesca, hay muchas otras cosas que están pasando. Y yo quiero que tú me acompañes hoy a ver qué es todo aquello que sucede cuando tú y yo vamos más profundo. Ahora, Pedro había escuchado hablar de Jesús. Él lo conocía, sabía lo que Jesús estaba enseñando, sabía de algunos milagros que Jesús ya había hecho, y este Jesús ahora se para frente a él a plena luz del día y le pide algo que sonaba descabellado. ¿Por qué sonaba descabellado? Porque Pedro era un experto en el arte, en el oficio de la pesca. Y en el mar de Galilea la pesca necesitaba hacerse durante la noche. Pedro y su equipo habían estado toda la noche intentándolo y no había pasado nada. Y ahora llega Jesús, alguien completamente inexperto en esta área, y le pide a plena luz del día que vaya más profundo y eche las redes. Me llama la atención cuando Pedro le responde a Jesús y le dice: hemos trabajado mucho durante toda la noche. Es decir, no había habido partes de la noche donde habían trabajado. Toda la noche habían trabajado y habían trabajado mucho. Y yo no sé en qué situación estés tú, pero quiero llevarte a reflexionar, aprovechando que es el último domingo de este año, y que pienses en qué fue
eso último que Jesús te pidió que hicieras y que para ti tal vez no tuvo mucho sentido. Así como Pedro, él era experto y alguien no experto viene a decirle que haga algo que no tenía sentido hacer en ese momento. ¿Qué ha sido eso por lo que has estado trabajando, orando, clamando, esperando durante toda la noche y todavía no has encontrado una respuesta? Tal vez te ha sonado ilógico lo que Dios te ha pedido. Quizá estás cansado, quizá estás agotado, quizá hay gente que te está viendo a ver qué vas a responder y te da miedo tal vez dar ese paso de fe porque suena tan ilógico lo que Dios te está pidiendo que a lo mejor dices, es que si yo hago eso ahora voy a hacer el ridículo delante de todos los que me están viendo. Pero yo quiero decirte algo que he aprendido y es que Dios nunca nos avergüenza. Dios cuando nos pide algo no nos avergüenza. Él siempre va a honrar nuestra fe y va a honrar nuestra obediencia. Y para que tú y yo podamos comenzar a vivir ese milagro en lo profundo, necesitamos dejar que Dios ponga a prueba nuestra obediencia y aunque no le encontremos sentido o lógica de acuerdo a nosotros, decir como dijo Pedro, si tú lo dices, yo lo voy a hacer. Para mí no tiene sentido, pero si tú me estás pidiendo que haga esto, yo voy a ir y lo voy a hacer. Yo te pregunto, ¿cuáles son esas redes que tú necesitas echar el día de hoy? ¿Con qué tienen que ver esas redes que estabas lavando y que Dios quiere que vuelvas a usar? Necesitamos muchas veces, por no decir siempre, en Dios, hacer a un lado nuestras capacidades, aquello que ya conocemos, aquello en lo que somos muy expertos y darle lugar a hacer aquello que Dios nos está pidiendo, porque quizá eso es lo que va a desatar un milagro en lo profundo. Yo les decía en la primera reunión, ¿qué crees que Pedro estuvo pensando en esos minutos, segundos que quizás se le hicieron eternos, cuando Jesús le dijo delante de la gente, ve y echa la red? Algunos decían, pues que está loco, que cómo se le ocurre, que cómo es posible, que qué va a venir a decirle él a Pedro, si Pedro es el que sabe. Y algo que yo creo que el video no le hace justicia es porque en la Biblia dice que había multitudes. Y una definición de multitud dice que es cuando la cantidad de personas supera lo esperado o resulta difícil de contar individualmente. Si yo en este momento Jesús viniera y me dijera que haga algo que para mí no tiene sentido, delante de todos ustedes yo me moriría de vergüenza. Yo fingiría mi muerte aquí mismo, porque no sabría qué hacer. Por un lado estaría diciendo así como que es Jesús, ¿qué va a pensar la gente si no hago lo que me dice? Por otro lado, ¿qué va a pensar la gente de mí si hago lo que me dice y quedo en ridículo? ¿Sí? Yo anotaba algunos pensamientos que creo que Pedro tuvo, pero algunos son más personales, ¿no? Si lo hago y quedo en vergüenza, si piensan mal de mí. ¿Y si Jesús me está pidiendo esto para burlarse de mí? Y en la primera reunión quedé súper mal porque les dije, ¿cuántos han pensado esto? Nadie, yo sola. No sé, en la segunda ya no les voy a pedir que levanten la mano, ya me quemé. Yo sí he pensado esto muchas veces. Hemos vivido temporadas y una en particular como familia este último tiempo que yo llegué a pensar eso, que Dios me estaba pidiendo algo, había pasado algo y yo decía, es que parece que Dios está jugando conmigo. Señor, hay un montón, ¿por qué conmigo? No, tantas veces. Hasta que la verdad de Dios vuelve a sonar y vuelve a sonar más fuerte. Pedro obedece y el milagro sucede. Las redes se llenan y dice el versículo 7, un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca. Y me encanta cómo van corriendo así, lo están dando todo para llegar y ayudarles. Y yo quiero decirte esto, el milagro no es para lo individual. Tu milagro no es nada más para ti. Dile al que tienes al lado, tu milagro no es nada más para ti.
El milagro se comparte. El milagro se visibiliza, se grita si es necesario. Ese grito de auxilio de Pedro y su hermano, de ayuda, se están rompiendo las redes, hizo que gente que no estaba viviendo el milagro en ese preciso instante de manera personal pudiera experimentar un milagro también. Ellos sintieron el peso de esas redes a plena luz del día, después de toda una noche de no haber conseguido absolutamente nada. Sí, el milagro que Dios quiere obrar en tu vida es para que mucha gente deje de ser espectador a tu alrededor y empiece a convertirse en protagonistas. Imagínate por un momento las diferentes escenas de la Biblia donde Jesús va y resucita a un muerto, sana a un enfermo, el paralítico que entra por el techo, dice que lo metieron por el techo porque no había lugar, entonces había mucha gente. Todos esos milagros Jesús los hizo y había gente viendo, estaba la multitud. Y cuando tú eres parte de un milagro, aunque no lo estés viviendo tú precisamente, pero lo estás viendo en otro, eso te mueve, eso te sacude. Tú no puedes seguir pensando o no puedes seguir viviendo igual. El milagro aumenta la fe del que lo vive, pero también de aquellos quienes lo escuchan o lo ven. Y tal vez tú puedes estar pensando, a ver, sí, Andrea, qué padre lo del milagro, pero a ver, o sea, yo ni estaba muerto y me resucitaron, ni estaba ciego y empecé a ver, ni estaba paralítico y empecé a caminar. A veces creemos que tienen que pasar cosas así como, wow, ¿no? Para realmente darles el título de milagros. Y la realidad, y coincidíamos en la primera reunión, es que tú y yo, como hijos de Dios, somos un constante milagro. Tú y yo somos el constante milagro de redención. De gente, porque dice la Biblia que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿sí? Y ahora vivimos en un reino de luz. Somos el constante milagro de la gracia de Dios y su misericordia derramada sobre nuestra vida. En ocasiones pensamos, como te decía recién, que tienen que haber cosas como muy exageradas para que capten la atención de las personas, pero la realidad es que estamos viviendo en un tiempo tan triste y tan difícil como sociedad, que un matrimonio sano es un milagro, que una relación de padres e hijos entre hermanos sana es un milagro, que gente que ha sido libre de luchas en sus pensamientos es un milagro. Entonces, tú y yo tenemos un montón de milagros sucediendo en nuestra vida que gente a nuestro alrededor necesita conocer. Y aparte, tú y yo tenemos al Espíritu Santo en nosotros. ¿Verdad que sí? Y si no estás convencido, al rato hacemos algo para que te convenzas. Sí. Entonces, tu vida y mi vida son un milagro. Y la gente a nuestro alrededor tendría que estar todo el tiempo pasando de ser espectadores a ser protagonistas. Porque nosotros transmitimos esos milagros. Hace tiempo nos decía alguien que hoy es nuestro amigo, que su esposa lo había invitado a unirse al grupo de conexión, de hombres, obviamente. Y que él entró una vez, los vio, yo no sé qué vio, pero él le dijo a su esposa, ¿sabes qué? Yo no me voy a seguir conectando ahí. Y la esposa le dijo, ¿por qué? Y él le dijo, es que ellos son muy diferentes a mí. Ellos son buenos. Ellos se ven vivos. Le brillan los ojos. Y a mí no. Qué fuerte, ¿no? Y pasó el tiempo. Accedió a seguirse conectando. Se volvió parte. Y yo te puedo asegurar hoy, te lo puedo firmar, no lo voy a voltear a ver porque no quiero evidenciar gente, pero te puedo prometer que si yo lo paro acá, tú vas a coincidir conmigo que sus ojos brillan y que él también se ve vivo. Eso pasa. Los del grupo de conexión de mi marido son una cosa bárbara, pero hay vida en ellos. Cristo está en ellos y este chico vio eso. Por un momento fue como, yo no puedo tener eso.
¿Cuántos nos hemos encontrado en esa posición? Decir, es que eso es demasiado bueno, yo no lo puedo tener, no es para mí. Y Dios viene y dice, téngala, todo eso. Entonces, ¿cuántas cosas no están pasando en tu vida que otra persona lo necesita? Y quizá tú y yo no nos estamos dando cuenta que somos ese milagro. Los milagros siempre señalan a Jesús. El milagro sucede y te quita a ti a un costadito y hace que la gente voltee a ver a Jesús. El brillo en los ojos de este grupo de conexión, de los que lo forman, su alegría, o sea, no es obra de ellos, ni de nosotras como esposas. Bueno, un poquito. Es la obra de Cristo en sus vidas. Entonces ellos quedan hechos a un lado y los que llegan dicen, es que yo quiero eso y es que eso es Cristo. ¿Qué más te puede hacer sentir vivo? ¿Qué más te puede dar esperanza? ¿Qué más te puede dar propósito? Solamente Cristo. ¿Qué fue aquello que experimentaste en tu vida? Quizá hace mucho, quizá no hace tanto, pero que te hizo ver a Jesús. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuál fue ese momento donde tú dijiste, esto es un milagro de parte de Dios en mi vida? Jesús está ahí. Acá hay de dos. O experimentas un milagro y luego te encuentras con Jesús, porque el milagro te saca de onda y te das cuenta que es Jesús, o te encuentras primero con Jesús y experimentas el milagro. Quizás si ahora dijéramos, a ver, levanten la mano, pónganse de un lado y quizás nos pudiéramos dividir más o menos, ¿no? Los que lo han vivido de una manera o de otra. Acá lo importante no es en qué momento tuviste el milagro, acá lo importante es en qué momento te encontraste con Jesús. Lo importante es eso, porque mira, cuando vienen los tiempos difíciles, no te va a sostener un templo bonito, un jardín precioso, que ahora que no hay clase de niños, los niños andan corriendo por ahí. No te va a sostener, sí, pero no del todo, un grupo de amigos muy chido. Cuando viene la crisis y te pone una revolcada, lo que te sostiene es haberte encontrado con Cristo. Es haberte encontrado con ese Jesús que te ama, que te cuida, que te sostiene, que te hace sentir amado a través de la comunidad, que te recuerda su palabra. Pero si tú no te encontraste con Cristo, a la primera de cambio, te vas, te pierdes. Y yo lamento decepcionarte, pero venir nada más los domingos para encontrarte con Jesús no es suficiente. Dile al de al lado, venir los domingos nada más no es suficiente. Y venir al grupo de Conexión Unido 4 veces al año o 3 no es suficiente tampoco. Miren, a veces pretendemos tener una relación súper profunda con Jesús. Yo les decía en la primera reunión. Y es como si tú en tu matrimonio, a ver cuántos están casados. Casados, no cansados, casados. Bien, somos muchos. ¿Y cansados? No. Ay, bien chiquito. ¿Qué pasó? Es como si tú pretendieras en tu matrimonio decir, le voy a dedicar, si bien nos va, 2 horas a la semana a mi esposo o a mi esposa para conectar a la semana, para conectar, para conocer su corazón, saber qué le gusta, qué no le gusta, qué lo aqueja, qué lo hace feliz y pretender tener una relación floreciente, que dé fruto, que cero va a pasar. No sé si lo has intentado, no va a pasar. Porque con Dios pensamos que eso va a ser suficiente. Ahora, yo no te estoy poniendo límites de tiempo, ni te estoy diciendo así, tienes que levantarte a las 4 de la mañana, orar 3 horas, no, ni yo lo hago, ¿ok? No, a esa hora yo estoy durmiendo. Pero, si tú tuviste un encuentro con Jesús, o quieres tener un encuentro con Jesús, necesitas invertir tiempo. Necesitas invertir recursos. Necesitas ser intencional. A veces creemos que el encuentro con Jesús lo necesitan nada más los nuevos. Este se ve medio verde. ¿No? Necesita encontrarse con Jesús más seguido. A ver, verde, del color que quieras estar. O sea, tú y yo necesitamos un encuentro con Jesús todos los días. Porque tú a tus hijos les das los buenos días todos los días.
Le das las buenas noches, bueno, espero. Le dices que lo amas todos los días. Le reconoces sus logros. A tu esposo, a tu esposa, a tu familia. Con Jesús es igual. Necesitas querer tener un encuentro con Él todos los días, porque eso es lo único que hace la diferencia. ¿Cuál fue ese momento en el que te encontraste con Jesús? Que marcó un antes y un después. Yo les decía, a veces, yo no sé, yo no sé en qué se basa Dios para escoger a sus mejores guerreros, pero hay gente que todos los encuentros con Jesús han sido así súper amorosos, súper románticos, ¿no? Así como cayendo sobre nubes. A mí no. O sea, yo traigo varias magulladas de mis encuentros con Jesús, trancazotes que me he metido, pero tengo bien claro cuáles han sido esos momentos que han marcado un antes y un después. Y luego el Señor se porta buena onda y tengo otros así más suavecitos, ¿está bien? Pero, ¿cuál ha sido ese momento? O sea, ¿cuál es ese día en el que tú puedes decir, quizás hasta con fecha, este día yo me encontré con Jesús? Y no te estoy hablando de la primera vez que le entregaste tu vida a Cristo, porque otra vez necesitamos encuentros con Dios todos los días. Quizá sabes qué pasó, dices tú, es que sí, en algún momento lo tuve, porque traigo así como una cicatriz por ahí, pero no me acuerdo muy bien cuándo fue, ¿sí? A lo mejor sucedió, pero dices, hace mucho que no pasa y nada más vivo del recuerdo. Qué bonito fue cuando me encontré con Jesús. Quizá nunca ha pasado. Mira, no importa cuál de las tres opciones, pero hoy Dios quiere encontrarse contigo. Dios hoy salió, no es que va a salir, Dios ya salió a tu encuentro. La alabanza, la adoración nos conectó con Dios. Yo espero que la palabra Dios te esté hablando. Nuestra realidad es que todos necesitamos a Cristo, porque no hay nada más que Él para satisfacernos. Dice uno de los versículos, cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, Señor, por favor, aléjate de mí, que soy un hombre tan pecador. Nos contaba ahorita en el break alguien que había tenido un sueño y en ese sueño él veía que Jesús venía caminando hacia él. Y cuando él se daba cuenta, también se daba cuenta que él olía demasiado mal. Horrible, olía horrible. Y él se daba cuenta que olía así por su pecado. Y le decía a Jesús, es que no te acerques porque huelo muy mal. Y que Jesús se acercaba y lo abrazaba. Y cuando Jesús lo abrazaba, él sentía el perfume de Jesús. Y decía, olía, dijo, a santidad. Olía fresco, olía limpio. Pedro y esta persona fueron conscientes de su naturaleza, de su realidad. El milagro de Jesús deja expuesta la condición de Pedro. Jesús, no te acerques a mí porque soy un hombre pecador. Y esta exposición de tu naturaleza y de la mía no es para avisarle a Jesús que somos pecadores. Casi como, Señor, sobre aviso no hay engaño, ya sabes cómo soy. Jesús, Dios, ya sabe cómo somos. Nos conoce a la perfección. Sin embargo, Él decide acercarse a nosotros. Y cuando nosotros somos conscientes de nuestra condición, no es para sentirnos condenados, es para reconocer que en esa condición necesitamos más que nunca de Dios. Porque en esa condición, el único que nos puede tomar y puede hacer algo con nosotros es Cristo, es Dios. Entonces, una vez que ya hemos reconocido cuánto necesitamos a Dios, vamos a estar en la posición correcta para recibir lo que Él tiene para nosotros. Y ahí es donde tú y yo hemos experimentado el primer milagro, que es el perdón de nuestros pecados. Quizá tú ya experimentaste ese milagro, ¡qué bueno! Porque entonces ya tienes tu eternidad asegurada con Cristo. Pero hay un segundo milagro que es el de la reconciliación. Quizá tu corazón se ha endurecido, quizá te has alejado de Dios. No, pero yo sigo viniendo a la iglesia. Sí, bueno.
¿Cómo te explico? Puedes venir a la iglesia y tu corazón estar, quién sabe dónde. Sabemos de qué hablamos, ¿verdad? Dios quiere reconciliarse contigo. Dios quiere que vivas ese milagro de estar cerquita de Él, de disfrutar de su presencia. Dios quiere que tú vivas el milagro de ese tierno recordatorio cada día de que Él está y de que Él es. Yo te pregunto hoy, ¿puedes darte cuenta cuál es la condición o en qué lugar está tu corazón? Y puedes darte cuenta qué es eso que necesitas hoy de Dios, porque en ese encuentro con Él, Él quiere dártelo. Pero es importante y es bueno que tú sepas qué necesitamos. La realidad es que nadie que experimenta un milagro de parte de Dios puede seguir igual. Cuando tú y yo nos encontramos con Dios, Él llega y cambia absolutamente todo, transforma absolutamente todo. Y como a Dios le interesa la totalidad de nuestra persona, pasa con nosotros lo mismo que con Pedro. Dios le da un milagro, pero su obra, la obra de Dios, va mucho más allá que nada más un milagro, y es hacernos parte de su obra redentora. Jesús le respondió a Simón: no tengas miedo, de ahora en adelante pescarás personas. Y en cuanto llegaron a tierra firme, dejaron todo y lo siguieron. Jesús toma la profesión o el oficio de Pedro y de ahí lo convierte en un propósito eterno. Esto en lo que eres bueno, esto a lo que te has dedicado toda tu vida, ahora va a cobrar un propósito eterno y te vas a dedicar a pescar personas. Y sabemos toda la trayectoria de Pedro, ¿no? Dios quiere que tú y yo conozcamos, vivamos y disfrutemos de ese propósito eterno que Él tiene para nosotros. Y ese propósito eterno tú lo vas a descubrir en tanto profundices en tu relación con Dios. Vamos a conocer el diseño que Dios tiene para nosotros, sus planes y cómo cada uno de nosotros lo vamos a cumplir desde donde estamos. Ahora, el llamado es el mismo para todos. Si tú dices, ¿para qué estoy en esta tierra? ¿Tienes una crisis existencial? Te la termino en un segundo. Tu llamado, tu propósito es ir y hacer discípulos. De nada. Todos tenemos el mismo llamado. Es la autoridad, porque así empieza la gran comisión. Toda autoridad me fue dada, dice Jesús, por lo tanto vayan y hagan discípulos. Tú y yo con la autoridad de Jesús vamos y hacemos discípulos. Ese es tu llamado por excelencia. Tienes que dejar de sufrir, ya te resolví. El cómo lo vamos a hacer cambia. ¿Por qué? Porque cada quien tenemos recursos diferentes, estilos de personalidad diferentes, ¿sí? Tenemos carreras diferentes, somos diferentes, qué bueno. Entonces, tú vas a llegar a personas que otros de aquí mismo no vamos a llegar, y qué bueno, yo voy a llegar a otras personas. Entonces, tú y yo desde nuestro lugar vamos a cumplir ese propósito que Dios nos ha dado. Lo único que Dios pide de nosotros es que dejemos todo y lo sigamos. Entonces, yo quiero decirte hoy que hay un milagro de parte de Dios en lo profundo esperando por ti. No sé qué es lo que le has estado pidiendo a Dios y ojo, tampoco sé si ese milagro tiene que ver con lo que has estado orando. Ok, ahora después me vas a agarrar y me vas a golpear que porque había un milagro y no fue. No, yo no sé qué estás pidiendo, Dios sí sabe. Pero quiero decirte y recordarte hoy que el milagro más grande que tú y yo podemos disfrutar en nuestra vida es tener a Cristo con nosotros. Quiero invitarte a que cierres tus ojos y puedas hacer un recuento de esto que yo acabo de compartir contigo. Piensa en ese día que te encontraste con Jesús. Piensa lo que Dios ha hecho en tu vida.
Piensa cuáles son esas redes que Dios te está pidiendo que lances en el fondo del mar. Acuérdate que la obediencia es una cuestión de amor. Si tú conoces a Dios, si tú lo amas, tú puedes obedecer. Quizá hemos vivido situaciones muy distintas, pero yo sí te puedo asegurar algo. Dios no te va a pedir nunca que hagas algo para lo cual Él sepa que no estás preparado. Dios te ama. Y si alguna vez, por lo que estás pasando, llegas a dudar del amor de Dios, voltea a ver la cruz. Ese amor quedó demostrado ahí una vez y para siempre. Yo espero que nunca dudes del amor de Dios, pero puede pasar. Y si dudas, yo nada más quiero decirte esto: voltea a ver la cruz. Ahí quedó demostrado, para quitarnos cualquier duda, cuánto Dios nos ama. El milagro no necesariamente tiene que ser la respuesta a eso por lo que hemos estado orando. Yo sigo esperando mi milagro. Y no sé cuánto tiempo más voy a estar esperando. Yo no sé cuánto llevas tú esperando. Pero otra vez, el milagro más grande, el más importante, el que nos va a sostener a pesar de todo, es Cristo en nosotros. Yo te felicito por estar este último domingo del 2025 en la iglesia, pero que tú cierres el año en la iglesia y lo empieces en la iglesia no provoca nada, no hace absolutamente nada. Lo que hace la diferencia es dónde está puesta tu fe y es cuánto anhelas profundizar en tu relación con Dios.